nos dio ese espíritu de poder. Un espíritu que todo cristiano, todo creyente debería estar lleno de ese espíritu de Dios. Pero muchos de nosotros no hemos recibido ese espíritu todavía. Porque cuando ese espíritu llena al creyente, ese creyente se transforma positivamente. Ese creyente comienza a sentir algo dentro de ese creyente, algo que le da gusto, que le da alegría, que le da satisfacción hacer las cosas de Dios. La hermana Waleska estaba diciendo aquí algo muy regular, que casi todo ser humano pasa. Pero para eso, para poder vencer, gracias porque ella venció eso. Pero le digo una cosa, mis hermanos, todos podemos vencer las cosas que el mundo nos trae a nuestras vidas. Todos podemos vencer si es que recibimos lo que Dios ya nos ha dado hace muchos años atrás. Lo que estoy hablando está en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Vamos a leer 6 versículos de ese capítulo. Me dicen amén cuando lo tienen. Y vamos a pararnos, por favor. 19. Acuérdense lo que les digo. Escuche. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, no necesitamos que nos inviten a pararnos. Tenemos que tener reverencia a la palabra de Dios. Hermanos, en el nombre de Jesús les digo, con todo el amor de Cristo. Amén. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Capítulo 19 del libro de los Hechos, empezando en versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, escuchen bien, discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Se pueden sentar. Déjenme predicarles en esta mañana acerca del tema: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En este tiempo, hermanos, hay muchos hermanos, no estoy hablando que son malos ni algo por el estilo, son personas buenas, pero todavía no han recibido ese poder, todavía no han recibido ese Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Ese Espíritu Santo es el que transforma al creyente. Ese Espíritu
Espíritu Santo es el que cambia la vida de cada uno de nosotros. Ese es Dios. Dios mora en cada uno de nosotros. Acabamos de cantar. Señor, tócame y lléname. Tócame y límpiame. Ese es el Espíritu de Dios. Dios no es persona, Dios es Espíritu, hermano. Ese Espíritu mora dentro de nosotros. Dios, nosotros somos el templo del Dios viviente. Hermano, ese poder, ese Espíritu necesitamos cada uno de nosotros para poder servirlo en espíritu y en verdad. Cuando un creyente comienza con los diagnósticos de que no quiere venir a la casa de Dios, cuando comienza el diagnóstico de enfriamiento, no quiere oír, no quiere orar, ese es viene a la iglesia una vez al mes, ese es síntoma que todavía no ha recibido ese poder. Porque ese poder, cuando el creyente tiene, está atento a las cosas de Dios. Ese poder es el que le hace hacer las cosas de Dios. Ese poder es el que le hace usar los dones que Dios le ha dado a ese creyente. Ese poder es el que obra en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros. Ese Espíritu de Dios necesitamos cada uno de nosotros. Así como Pablo, recorriendo esas regiones superiores, vino a Efeso, dice la palabra, y encontró discípulos de Cristo Jesús. Y todavía ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué ellos no saben? Porque no van al lugar propicio, al lugar correcto, donde pueden oír o pueden informarse de todo lo que el creyente necesita para seguir adelante. A veces, cuando ese Espíritu de Dios llega, hermanos, cuando ese Espíritu de Dios llena ese creyente, llena ese corazón, llena esa mente, aleluya, ese Espíritu hace que ese creyente se regocije en las cosas de Dios. Ese creyente hace que le guste lo que está comiendo, esa comida espiritual. Lo encanta, quiere más. Dame más, papá, dame más, Padre amado. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Hay muchos de nosotros seguramente vienen porque tenemos que venir, tengo que ir para que no me digan nada. Tengo que estar allá para que al menos me vean. Y no me esté llamando el pastor. Cuando hay ese síntoma, hermano, necesitas doblar más rodillas. Necesitas doblar más rodillas y hablar con tu papá, que esté en los cielos. Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a dar. Si tú le pides a Él, Él te lo va a dar. Ese Espíritu de Dios tenemos que recibir cada uno. En la palabra de Dios dice que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando recibieron los primeros 120 antes de la iglesia primitiva, dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Ese hablando en lenguas, esa es solamente una evidencia que están recibiendo ese espíritu. Pero también podemos
recibir ese espíritu por la fe. Por la fe, capítulo 11 de Lucas. Dice, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará su Espíritu Santo a los que le piden? Pero tienes que pedirle de aquí de adentro, hermano. No de labios para afuera. Yo le puedo pedir a Dios muchas cosas. Decirle, Señor, úsame, Señor, de aquí para afuera. Y cuando el Señor me dice, ok, José, quiero que hagas eso, pero Señor, eso no me gusta, eso no es para mí. No, Señor, ¿por qué estamos pidiéndole, úsame? ¿Por qué le decimos, úsame? ¿Ah? Ya queremos algo especificado, lo que queremos nosotros. Dios sabe en qué nos va a usar. Dios sabe nuestras mentes, nuestros corazones. Dios sabe nuestras capacidades para que Él nos dé lo que tenemos que hacer. Así como estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que no sabía si había o no Espíritu Santo. Asimismo, ahora hay muchos hermanos cristianos que necesitan ese poder de lo alto. Necesitan el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y el único, escuchen bien mis hermanos del alma, el único que lo puede dar es Cristo Jesús. Nadie más te puede dar eso, porque nadie más lo tiene para darte. El único que te puede dar es Cristo Jesús. ¿Sí? Es una promesa que Él nos ha dado, que quiere que todos los creyentes, todos sus hijos, estén llenos de ese Espíritu. A todos sus discípulos, a todos sus siervos, Dios lo prometió, hermanos. Desde muchos años antes, en el Viejo Testamento, en el libro de Joel capítulo 2, en el versículo 28 y 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esa es la promesa de nuestro Dios Todopoderoso, del Papá. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Acuérdense, hermanos. Esta es la promesa del Padre. Amén. Vamos a ver quién, de dónde hemos recibido esa promesa. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, está haciendo calor aquí, ¿verdad? Hermano, a ver, mira, ¿a cuánto está la temperatura, hermano? ¿A cómo está? A 75. Está subiendo. Amén. En el capítulo 3 del libro del Evangelio de Mateo, en el versículo 11 dice, Juan el Bautista hablando, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dice él, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Fíjense, se está refiriendo a quién, ¿ok? Dice, es más poderoso que yo. Está diciendo Juan. ¿Sí?
Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo es lo que necesitamos ahora, muchos de nosotros los hermanos. Muchos. Esa es la promesa del Padre. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús reunió a sus discípulos, les dijo, eso fue antes de pasar por la cruz del Calvario. Él sabía lo que él iba a pasar. Por eso es que reunió a sus discípulos, porque tenía que darles esa promesa. Pero no podía darnos esa promesa todavía, en ese momento. ¿Por qué? Porque él todavía no estaba glorificado, estaba como hijo, ¿sí? Estaba como hijo. Él tenía primero que pasar por esa cruz del Calvario, tenía que pagar el precio, tenía que pagar por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Tenía que morir, derramar su sangre por ti y por mí, morir, ser sepultado y resucitar. Por eso es que él los reunió a ellos y le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Acabamos de leer de Joel, el Padre hablando, el Hijo hablando, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Sí? Él no pudo darnos la promesa en ese momento, porque él todavía no estaba glorificado. Como les repetí, tenía que él primero hacer muchas cosas antes de darlo esa promesa. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese poder es lo que necesitamos ahora nosotros para poder servir a Dios en espíritu y en verdad y de la manera que Dios quiere, no de la manera que nosotros queremos, hermanos. No trabaja de esa manera. No, tenemos que servir a Dios de la manera que Dios quiere. ¿Sí? Acuérdense, hermanos, lo que les digo. Si queremos nosotros servir a Dios en espíritu y en verdad, primeramente tenemos que tener ese espíritu, Espíritu Santo. Ese es el que te va a hacer muchas cosas que tú no quieres hacer por acercarte a Cristo. Ese espíritu te va a hacer no querer hacer muchas cosas que tú quieres hacer por acercarte a Cristo. Hay muchas cosas que queremos hacer en este mundo. Como Pablo dijo, yo lo tengo todo eso como basura. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso es lo que dijo Pablo. Muchas cosas, los apóstoles, los discípulos de Jesús, tenían que hacer muchas cosas que ellos no querían hacer, solamente por obedecer a Cristo. Ellos han tenido que hacer muchas cosas que ellos no querían hacer por acercarse a Cristo. Y eso es igual ahora, hermano. Si queremos servir a Dios en espíritu y en verdad, vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que hacer muchas cosas que no queremos hacer, o vamos a dejar de hacer muchas cosas que queremos hacer. El otro día les dije yo creo que fue
si no me equivoco, el viernes, creo que fue en la vigilia. Hay muchos de nosotros, hermanos, que no esperamos una pequeña oportunidad. No podemos esperar esa pequeña oportunidad para dejar a Dios a un lado. Por cualquier cosita dejamos a Dios a un lado. Hermano, necesitamos ese poder de lo alto para hacer las cosas que a veces que no queremos hacer, o no hacer las cosas que queremos hacer, para acercarnos a Dios. No me malinterpreten, a mí, vacaciones, amén, gloria al Señor. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, amén, pero no quites a Dios su tiempo. Hay mucho tiempo para poder hacer las cosas, ¿sí? Las cosas de Dios, las cosas espirituales, no son las cosas como las cosas terrenales. No son así, no existe. Tenemos que estar conscientes, hermanos. Ya el Señor está por llegar, ¿sí? Yo estaba hablando con mi hija, Luz Dari, y dije, mami, le digo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Tampoco les estoy enseñando, tampoco les estoy predicando, porque no veo la responsabilidad, no veo la respuesta. O yo no estoy diciendo, no les estoy informando, o no les estoy animando. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo? Mi hermana Luz, mi hija Luz me dijo, papi, me dijo, no eres tú, somos nosotros. Pero aún así, hermanos, cuando Cristo viene, Él fuera de lo que va a venir a decirles a cada uno de nosotros qué es lo que hemos hecho. En nombre de la iglesia, Él no va a venir a ninguno de ustedes, Él va a venir a mí. Él va a venir a mí. Yo tengo que dar cuenta de cada uno de ustedes. ¿Qué le voy a decir a Dios? No les he predicado, no les he enseñado. Tenemos que nosotros estar conscientes, mis hermanos. Como dijo la hermana Luz hace un rato, la salvación es individual. ¿Sí? Individual, hermanos. ¿Queremos ser salvos o no queremos ser salvos? Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, los discípulos le dijeron a Él, Señor, la gente se está yendo, la palabra está dura. El Señor Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Como quiere decir, si ustedes quieren irse, váyanse. No me vayan a malinterpretar. No les estoy diciendo a ustedes que se vayan, ¿okay? Estoy diciendo lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sí? No vayan a salir de aquí. El Señor me dijo que me vaya. El patrón me dijo que me vaya. No estoy hablando de eso, ¿okay? Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Hermano, el cristianismo es voluntario. El cristianismo no es a la fuerza. Todo depende cuánto tú quieres ser salvo o no. Por eso que Dios nos ha puesto en estas posiciones para nosotros enseñarlos, para nosotros predicar. Hay muchos de los hermanos en Cristo Jesús que tienen
la costumbre. No, si en mi casa leo la Biblia y con eso estoy bien. No, hermanos, eso no está bien. Está bien leer la Biblia, pero eso no es suficiente. ¿Sí? Es igual que en las escuelas. Las escuelas dicen: aquí está tu libro de historia, tu libro de psicología, tu libro de esto. Pero no le dicen: ven y ven en 3 meses a dar examen. No, ven todos los días para que te explique lo que está en ese libro. Igual aquí, alguien te tiene que predicar, alguien te tiene que enseñar lo que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que nos congregamos, hermano. Por eso es que hay iglesias. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen: yo no tengo que congregar. La palabra de Dios te dice: no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. Capítulo 10, 25 del libro de los Hebreos. Léelo. ¿Sí? No es fabricación mía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. ¿Sí? Como les digo, a veces no podemos esperar ninguna pequeña oportunidad para dejar a Dios a un lado. Oh, la vida es corta, con las excusas que la vida es corta, con las excusas de que solamente una vez se vive, y con las excusas de que esta es mi oportunidad. Dios, ¿qué? Y la oportunidad de nuestra salvación, ¿qué? No nos acordamos de eso. ¿Ah? Salvación es lo mejor que hay en todo el mundo. La salvación de nuestras almas. Porque nuestra alma vale tanto, hermanos. Vale tanto, tan valioso, que a veces lo perdemos tan fácil, lo perdemos tan barato, hermanos. La palabra de Dios dice: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Hay muchos de nosotros venimos y comenzamos a trabajar 7 días a la semana y no nos importa a Dios a un lado. Ponemos a Dios a un lado, lo ponemos en una cajita por ahí para que no nos mire. ¿Sí? No podemos poner a Dios a un lado. No. Si queremos servir a Dios, lo vamos a servir en espíritu y en verdad. Eso es la única manera de llegar a la meta, hermanos. ¿Sí? Y para eso necesitamos ese Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es el que nos va a hacer las cosas que tenemos que hacer para poder llegar a esa meta, para poder seguir adelante, para poder pasar esos obstáculos que hay en el camino. Hay muchos obstáculos en el camino que nos conduce a la vida eterna, hermano. Hay trechos que hay flores, amén. Eso es lo más fácil, pero también hay espinas. Eso tenemos que nosotros que vencer, eso tenemos que nosotros pasar. Y para poder pasar esos obstáculos difíciles, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, hermano. Ese Espíritu de Dios, Dios está listo para darlo. Listo para darlo. ¿Sí? Todo cristiano necesita ese poder de lo alto. ¿Sí? El Espíritu de Dios para poder servir a Dios de la manera correcta. ¿Sí? De la manera como Él quiere que tú lo sirvas. ¿Sí? Muchos decimos: oh, sí, yo sirvo a Dios a mi manera. No hay cosa alguna. No hay a mi manera. Es todo a la manera de Dios. ¿Sí? Esa es la manera de servir a Dios. Hermano, yo antes de empezar les dije que si estaban listos. Me dijeron que sí. Gloria al Señor. Amén. Ojalá, yo ruego a Dios que esto, lo que les estoy diciendo, no lo tomen negativo. Al contrario, tómenle positivo para poder alegrarnos cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo tengo que hacer lo mismo. Todo cristiano necesita ese poder de lo alto. Todos nosotros necesitamos ese poder de lo alto, ese Espíritu de Dios para poder alabar a Dios con alegría y con
felicidad, con gusto, alabarlo a Dios. ¿Cómo podemos alabar a Dios, hermano? Cuán grande es Él. Eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios es cuán grande es Él. Amén. Aleluya. Ese es alabar a Dios. ¿Cómo podemos alabar a Dios con nuestras manos en los bolsillos? No vamos a poder alzar nuestras manos. Aleluya. Necesitamos ese poder, hermanos. Aleluya. Necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu de Dios. Aleluya. Ese Espíritu de Dios es el que nos va a revivir espiritualmente. Aleluya. Es el que nos va a levantar nuestras cabezas para servir a Dios de la manera que Él quiere. Amén. Gloria a Jesús. Ese poder, hermanos, que estamos hablando, ese poder no es de esta tierra. Aquí no lo vamos a encontrar. Si buscamos ese poder aquí, en este mundo, en esta tierra, no lo vamos a poder, porque este poder no es de aquí, ese poder es de arriba. Aleluya. Gloria a Jesús. Poder de Dios, hermanos. Y solo Él puede llenar a cada uno de nosotros con su espíritu. Solamente Él, nadie más. En el capítulo 1, en el versículo 8 del libro de los Hechos, dice, pero recibiréis poder. Eso es lo que necesitamos nosotros, ese poder, hermanos. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Eso es lo que muchos no tienen, hermanos. Por eso es que no queremos servir a Dios como Él quiere. ¿Sí? No tenemos ese querer, no queremos esa voluntad, esos deseos. No hay dentro de nosotros. ¿Sí? Y por eso queremos nosotros, Él está listo para darnos. Él quiere llenarnos a cada uno de nosotros con ese poder. ¿Sí? Y recibiréis poder cuando haya venido, no antes, sino cuando haya, después que te llene Él. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Dice, y seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir aquí también, hermanos. En el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Para servir a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, en espíritu y en verdad. Primeramente, tienes que creer en Él. ¿Qué hora es? Tienes que creer en Él. Eso es lo primero que tenemos que hacer, sin dudar, para que el Espíritu de Dios corra dentro tuyo como ríos de agua viva. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tiene que correr ese espíritu, que fluya dentro de ti. Capítulo 7, en el versículo 38 y 39 del Evangelio de Juan, dice, el que cree en mí, escuchen bien, como dice las Escrituras, no como digo yo, no como dices tú, como dicen las Escrituras, de tu interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y después sigue todavía, dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen. No todos.
como le digo, que Jesús tuvo que pasar por la cruz del Calvario, morir, sepultarse, ser sepultado y resucitar para poder dar ese espíritu a sus discípulos. Porque cuando Él resucitó, el primer paro, la primera parada de Él fue donde estaban sus discípulos. Los discípulos fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo. Y hay muchos ministros dicen que creen que solamente que los primeros fueron los 120. No, los 120 fue después de los discípulos. ¿Sí? Los discípulos fueron los primeros, porque tenían que ser los primeros para que ellos puedan ir. Ahí sí, ahí le dio la gran comisión. ¿Sí? Cuando Él entró por la pared, ya espíritu, entró por la pared y le dijo: pasa a vosotros, reciban la promesa. Sopló y le llenó del Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere ser, es lo que quiere hacer Dios ahora. Dios quiere soplar y llenar este lugar para que todos nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios y sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Capítulo 4, versículo 24 del Evangelio de Juan dice: Dios es espíritu y es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. El espíritu de Dios, acuérdense que, como dice Juan 4:24, que Dios es espíritu, ¿verdad? En el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 2, dice: el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, ¿okay? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. Él comenzó ahí, el Espíritu, Dios mismo, a hacer todo, a ordenar todo, y a hacerlo, y hasta el ser humano. ¿Sí? Pero a ese Espíritu de Dios tiene muchos nombres, otros nombres también en la palabra de Dios. ¿Sí? Lo identifican como de acuerdo a lo que están haciendo, de acuerdo a lo que están hablando. ¿Sí? Por ejemplo, el Espíritu de Jehová, capítulo 11, versículo 2 de Isaías. Hay varios nombres que ahí lo dice al Espíritu de Dios. ¿Sí? Dice: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Todo eso está en el capítulo 11, versículo 2 del libro de Isaías. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, está que el nombre de Espíritu de Cristo. Ese es el mismo Espíritu de Dios. ¿Sí? Espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. Espíritu de Dios, primera de Pedro 4:14. Consolador, Evangelio de Juan 14:26. ¿Sí? Eterno, Espíritu eterno, Hebreo 9:14. Espíritu Santo de la promesa, Efesios capítulo 1, versículo 13. Todos esos nombres lo dicen al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Yo creo, hermano, de que necesitamos, imperativamente vamos a decirlo, yo creo que necesitamos ese poder, necesitamos ese Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice: si nosotros tenemos ese Espíritu de Dios, tenemos que estar renovándolo eso siempre. ¿Ok? Vamos a renovarlo para que esté fresco siempre.
Para que no se haga una rutina, ¿sí? Para que sea siempre activo, saludable espiritualmente. Yo les animo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que vengamos todos al frente. Vamos a orar. Vamos a orar por 2 o 3 minutos, hermano. Vamos a pedir a Dios que nos llene con ese espíritu. A todos, hermanos. Vamos a pedirlo. Todos necesitamos ese espíritu. Sí, todos necesitamos ese espíritu.